Una coincidencia es la ocurrencia simultánea de dos o más eventos sin una conexión causal aparente. Aunque parecen aleatorias, a menudo sorprenden por su significado subjetivo. Algunas personas ven en ellas simples casualidades, mientras que otras creen que reflejan patrones ocultos o destino. Existen coincidencias ordinarias, como encontrarse con un amigo inesperadamente, y otras más impactantes, que pueden parecer casi imposibles. Aunque la ciencia no las considera eventos especiales, siguen fascinando a quienes buscan sentido en lo inesperado. El presente iceberg trata sobre eso, traer las coincidencias, desde las más pequeñas hasta las más fascinantes e increíbles. Bienvenidos a el iceberg de coincidencias increíbles. Nivel 1. Los Simpson y Trump. Las coincidencias entre los Simpson y Donald Trump han generado fascinación y teorías sobre predicciones. En un episodio de 2000 titulado Bart al futuro, Lisa Simpson se convierte en presidenta y menciona haber heredado una crisis económica de Trump, quien fue presidente antes de ella. Años después, en 2016, Trump ganó la presidencia, haciendo que la escena pareciera profética. Además, en otro episodio, se ve a Trump descendiendo por una escalera mecánica, gesto que se replicó casi idéntico en su anuncio de campaña. Aunque estas coincidencias han sido impresionantes, los guionistas han explicado que muchas predicciones surgen de satirizar eventos posibles en el contexto político y social. Sin embargo, siguen siendo ejemplos icónicos de cómo la ficción a veces imita la realidad. Enzo Ferrari y Mesut Özil, reencarnación. Una curiosa teoría de reencarnación conecta a Enzo Ferrari, fundador de Ferrari, con Mesut Özil, futbolista alemán. Ferrari falleció el 14 de agosto de 1988 y Özil nació el 15 de octubre de 1988, solo 2 meses después. La conexión intrigante surge por su sorprendente parecido físico, rostros similares, especialmente en los ojos y rasgos faciales. Esto ha llevado a algunos a especular sobre la posibilidad de que Özil sea la reencarnación de Ferrari. Aunque no hay evidencia científica que respalde la idea, estas coincidencias alimentan el interés en lo místico y lo inexplicable. Para otros, simplemente es un caso más de dobles en la historia, pero la idea sigue capturando la imaginación de los amantes de lo esotérico. Las sorprendentes coincidencias entre Lincoln y Kennedy. Las coincidencias entre Abraham Lincoln y John F. Kennedy son sorprendentes. Ambos fueron elegidos presidentes en años que terminan en 60, Lincoln en 1860 y Kennedy en 1960, y fueron asesinados un viernes junto a sus esposas. Ambos tienen apellidos de 7 letras y defendieron los derechos civiles. Lincoln tenía un secretario llamado Kennedy, y Kennedy uno llamado Lincoln. Los sucesores de ambos, Andrew Johnson y Lyndon Johnson, nacieron con 100 años de diferencia, 1808 y 1908. Los asesinos, John Wilkes Booth y Lee Harvey Oswald, también nacieron con 100 años de diferencia y murieron antes de ser juzgados. Estas coincidencias han alimentado teorías y especulaciones, aunque generalmente se consideran simples y sorprendentes coincidencias sin conexión real. Señorita insumergible. Violet Jessep, conocida como la señorita insumergible, tiene una historia increíblemente asombrosa, marcada por su presencia en 3 grandes desastres marítimos. Primero, estuvo a bordo del RMS Olympic cuando chocó con el HMS Hawk. Luego, sobrevivió al hundimiento del HMS Britannic, que fue víctima de una mina marina. Finalmente, estuvo en el RMS Titanic cuando colisionó con un iceberg y se hundió. A pesar de estar presente en estos eventos catastróficos, Violet Jessep sobrevivió a todos ellos, lo que le valió el apodo de señorita insumergible. Su historia se considera tanto un testimonio de suerte extraordinaria como una señal de infortunio para aquellos que creen en los presagios. Los gemelos separados con vidas casi idénticas. 2 gemelos de Ohio, James Springer y Jem Lewis, separados al nacer, vivieron vidas asombrosamente similares. Ambos fueron adoptados. Se convirtieron en policías y se casaron con mujeres llamadas Linda. Cada uno tuvo un hijo, ambos llamados James Alan. Curiosamente, ambos gemelos también tuvieron un perro llamado Toy. Después de divorciarse, ambos se volvieron a casar con mujeres llamadas Betty. Las sorprendentes coincidencias en sus vidas, a pesar de haber sido criados en ambientes diferentes, han fascinado a muchas personas como una manifestación de los misteriosos vínculos que pueden existir entre gemelos separados al nacer. Esta historia sigue siendo un ejemplo impactante de coincidencias increíbles. Nivel 2. Mark Twain predijo su propia muerte. Mark Twain, el célebre escritor estadounidense, nació en 1835, el mismo año en que el cometa Halley pasó cerca de la Tierra. En 1909, Twain hizo una predicción sorprendente, diciendo, «Llegué con el cometa Halley en 1835».
Vendrá de nuevo el año que viene y espero salir con él. Curiosamente, el cometa Halley regresó en 1910 y Twain falleció el 21 de abril de ese mismo año, el mismo día en que el cometa pasó nuevamente cerca de la Tierra. Esta coincidencia entre su predicción y su muerte ha sido vista como una curiosa y casi mística conexión entre el escritor y el fenómeno astronómico. El ciclista holandés que escapó de 2 accidentes aéreos. Maarten de Honge, un ciclista holandés, evitó 2 grandes desastres aéreos en su vida debido a sorprendentes coincidencias. En 2014, tenía reservado un asiento en el vuelo 370 de Malaysia Airlines, que desapareció sin dejar rastro, pero decidió cambiar a un vuelo que salía 1 hora antes. Más tarde, también estaba programado para abordar el vuelo 17 de Malaysia Airlines, derribado sobre Ucrania en julio de 2014, pero optó por otro vuelo diferente para ahorrar dinero. Ambas decisiones, aparentemente simples, lo salvaron de 2 tragedias aéreas muy mediáticas, convirtiéndolo en un caso de asombrosa suerte y coincidencia. Estas experiencias lo han marcado como uno de los pocos sobrevivientes de eventos tan trágicos. ¿Edgar Allan Poe tenía una máquina del tiempo? En 1838, Edgar Allan Poe publicó la narración de Arthur Gordon Pym de Nantucket, donde describe cómo 4 marineros, tras el hundimiento de su barco, se ven obligados a alimentarse de un grumete llamado Richard Parker. Aunque Poe afirmó que la historia era ficticia, 46 años después, en 1884, ocurrió un incidente similar. El yate inglés Mignonette se hundió en el Atlántico Sur y los sobrevivientes, para mantenerse con vida, recurrieron al canibalismo, consumiendo al grumete de 17 años, cuyo nombre era, sorprendentemente, Richard Parker. Este caso, conocido como el juicio de R. versus Dooley y Stephens, causó gran revuelo en la sociedad victoriana y estableció un precedente legal en el derecho común sobre la defensa de necesidad en casos de homicidio. Un bebé salvado 2 veces por el mismo hombre. En la década de 1930, en Detroit, Joseph Feiglak caminaba por la calle cuando un bebé cayó de una ventana alta directamente sobre él. La caída fue amortiguada por Feiglak, y tanto el bebé como él salieron ilesos. Sorprendentemente, un año después, el mismo bebé cayó nuevamente de la misma ventana y otra vez aterrizó sobre Joseph Feiglak, quien pasaba por debajo en ese momento. Milagrosamente, ambos sobrevivieron una vez más. Esta increíble coincidencia ha sido considerada por muchos como una serie de sucesos demasiado improbables, llevando a algunos a cuestionar el destino o la suerte detrás de tan extraña casualidad. La historia de Feiglak y el bebé se ha convertido en una leyenda urbana de la ciudad. Una bala que llegó a su destino años después. En 1883, Henry Ziegler terminó su relación con su novia, quien devastada, se suicidó. Su hermano, enfurecido por la tragedia, disparó a Ziegler antes de quitarse la vida. La bala, sin embargo, no mató a Ziegler, sino que quedó incrustada en un árbol cercano. Años después, Ziegler intentó talar el árbol donde permanecía la bala, pero al no poder hacerlo con un hacha, decidió usar dinamita. La explosión impulsó la bala incrustada en el árbol hacia su cabeza, matándolo al instante. Esta increíble coincidencia, donde el destino parecía buscar venganza por los eventos del pasado, se convirtió en una historia de asombro y reflexión sobre la fatalidad. Nivel 3. 2 hermanos abatidos por el mismo taxista, con un año de diferencia. En 1975, un hombre en Bermudas murió al ser atropellado por un taxi mientras conducía su ciclomotor. Un año después, su hermano sufrió un destino similar, también montaba el mismo ciclomotor y fue atropellado por el mismo taxi, conducido por el mismo chofer y con el mismo pasajero a bordo. La coincidencia entre ambos accidentes, ocurridos en circunstancias casi idénticas, causó asombro y se convirtió en una historia misteriosa que ha perdurado en el imaginario colectivo. Aunque las probabilidades de que tal suceso ocurriera de manera tan precisa son extremadamente bajas, este hecho ha sido interpretado como una extraña serie de coincidencias que ha fascinado a quienes han oído hablar de ella. Richard Wagner y el número 13. El compositor Richard Wagner nació en 1813. Su nombre tiene 13 letras. Escribió 13 óperas. Los números de su año de nacimiento suman 13. Encontró su vocación musical un 13 de octubre. Sufrió 13 años de destierro. Terminó la obra Tannhäuser un 13 de abril, la misma obra que dejó de ser tocada el 13 de marzo de 1845, tras su fracaso en París, aunque posteriormente fue repuesta el 13 de mayo de 1895. El Teatro de Riga, allí se presentó como director de orquesta, se inauguró un 13 de septiembre. La casa donde se llevaban a cabo sus festivales en Bayreuth fue abierta un 13 de agosto y el último día que pasó en ella fue un 13 de septiembre. Wagner murió el 13 de febrero de 1883, 13º año de la unificación de Alemania.
El Apolo 13. El Apolo 13 es conocido por las coincidencias que rodearon su misión. Fue lanzado el 11 de abril de 1970 a las 13:13 horas CST, a bordo del Saturno V desde la plataforma 39A. La tripulación, integrada por Jim Lovell, Jack Swigert y Fred Haise, experimentó una explosión en un tanque de oxígeno el 13 de abril, cuando se encontraban camino a la Luna. Curiosamente, el número de la misión, el 13, está asociado con la mala suerte en diversas culturas. Aunque el alunizaje fue abortado, las decisiones rápidas, la pericia de la tripulación y el apoyo desde la Tierra lograron salvar sus vidas. Estas coincidencias convirtieron al Apolo 13 en una leyenda de la NASA. La tumba de Tamerlán. En 1941, un grupo de expertos soviéticos abrió la tumba de Tamerlán, el temido conquistador turco-mongol del siglo XIV, en Samarcanda, con la intención de estudiar sus restos. Al abrir el sepulcro, encontraron una inquietante inscripción que advertía: al despertar de la muerte, el mundo se estremecerá. Quien destape mi sepulcro liberará un invasor más feroz que yo. 2 días después, el 22 de junio de 1941, Adolf Hitler lanzó la invasión a la Unión Soviética, conocida como la Operación Barbarroja. La coincidencia entre la advertencia y el inicio de la invasión nazi generó una fuerte sensación de misterio y superstición, alimentando teorías sobre una extraña conexión entre el antiguo líder y los eventos históricos que siguieron. El hombre que predijo el hundimiento del Titanic. En 1898, el escritor Morgan Robertson publicó Futility, una novela que describe el hundimiento de un barco llamado Titán, con sorprendentes similitudes al Titanic, ocurrido 14 años después. En la historia, el Titán era considerado insumergible, al igual que el Titanic, y ambos barcos contaban con botes salvavidas insuficientes para la cantidad de pasajeros. Ambos también chocaron contra icebergs en el Atlántico Norte, lo que llevó a su hundimiento. La novela, escrita mucho antes del desastre real, presenta coincidencias tan exactas que algunos la consideran una especie de predicción. Aunque Robertson afirmó que fue pura coincidencia, las similitudes entre el Titán y el Titanic siguen sorprendiendo hasta el día de hoy. Nivel 4. La doble tragedia de la presa Hoover. La construcción de la presa Hoover, una de las obras más emblemáticas de ingeniería en Estados Unidos, está rodeada de una coincidencia inquietante. Durante el proyecto, 112 personas perdieron la vida debido a accidentes laborales y enfermedades. Sin embargo, destaca el trágico vínculo entre la primera y la última víctima. George Tierney, un topógrafo, murió ahogado en el río Colorado el 20 de diciembre de 1922 mientras exploraba posibles ubicaciones para la presa. 13 años después, el 20 de diciembre de 1935, su hijo, Patrick Tierney, también perdió la vida en un accidente durante la construcción. Esta coincidencia, marcada por la misma fecha, ha dejado una huella sombría en la historia de la presa, simbolizando sacrificio y tragedia familiar. Julio Verne y el Apolo 11. De la Tierra a la Luna, una de las obras más famosas del escritor francés Julio Verne, fue publicada en 1865, pero su argumento se anticipó en un siglo a lo que pasaría en la realidad. En el libro el francés llama Columbiad al proyectil con humanos dirigido a Selene. 104 años después, el módulo de la nave Apolo que completó la misión real llevaba el nombre de Columbia, con un peso muy similar al ideado por el escritor. La vigilancia del viaje del proyectil se realiza en la novela desde un imaginario telescopio gigante con un lente de 5 metros de diámetro ubicado en las montañas rocosas, casi las mismas dimensiones y ubicación real del gran radiotelescopio de Monte Palomar. El viaje en la obra de Verne se realiza a una velocidad de 40.000 km por hora, consumándose el trayecto en 97 horas. En la realidad el Apolo 11 viajó a 38.500 km por hora y la singladura por el espacio requirió 102 horas. Al regreso, la nave real amerizó en un punto concreto del Océano Pacífico, lugar que distaba tan solo 4 kilómetros del imaginado por Verne un siglo antes. El trágico accidente de Robert C. H. Hershey. En 1974, en la fábrica de dulces Pepperidge Farm en Pensilvania, uno de los trabajadores falleció al caer accidentalmente en un tanque de chocolate líquido. Se llamaba Robert C. H. Hershey, el mismo apellido de la famosa familia Hershey, fundadora de la compañía de chocolates más grande y antigua de Estados Unidos en la misma ciudad, llamada Hershey's. Nacimientos en alta mar. En 1906, a bordo del navío Großer Kurfürst, que viajaba de Bremen, Alemania, a Nueva York, hubo varios alumbramientos. Un niño nació en primera clase, un par de gemelos en segunda y unos trillizos en tercera. 7 rayos.
Royce Sullivan fue un guardabosques estadounidense en el Parque Nacional Shenandoah, Virginia, conocido por sobrevivir a 7 descargas de relámpago entre 1942 y 1977, un récord reconocido por el libro Guinness de los Récords. Nacido en 1912, Sullivan se ganó los apodos de conductor humano de relámpagos y pararrayos humano. Cada golpe le dejó cicatrices y quemaduras, pero su amor por la naturaleza y su trabajo persistieron. A pesar de su fama, su vida personal estuvo marcada por tragedias, incluyendo la muerte de su esposa en un accidente automovilístico y su propio suicidio en 1983. Su historia es un testimonio de la resistencia humana frente a la adversidad natural. Nivel 5. El crucigrama del día D. Los códigos del día D, datos imprescindibles para concretar la invasión de Normandía, eran el secreto más celosamente guardado por los altos mandos de las tropas aliadas en la última etapa de la Segunda Guerra Mundial. Utah y Omaha eran 2 de las playas donde las tropas debían desembarcar. Mulberry era el nombre del puerto artificial provisional que se emplazaría tras el desembarco. Neptune era la denominación de la operación naval y Overlord fue el nombre que se le dio a la operación entera. Uno de los coroneles encargados de la operación era un gran aficionado a los crucigramas, por lo que compraba regularmente el diario London Daily Telegraph. Pero, pocos días antes de la invasión, en las respuestas a uno de los crucigramas, el militar leyó en secuencia los siguientes nombres: Utah, Omaha, Mulberry, Neptune y Overlord. El almirantazgo aliado se horrorizó tanto que estuvo a punto de cancelar el desembarco, pensando que había sido un acto de espionaje. Sin embargo, un día antes de desembarcar se logró comprobar que era una simple coincidencia. El escarabajo dorado. El reputado psicólogo suizo Carl Jung, uno de los padres de la psicología moderna, se encontraba una vez atendiendo a una paciente en su consulta, quien le contaba en ese momento que había tenido un sueño en el cual alguien le daba un escarabajo dorado. Jung relata, en el momento en el que ella me relataba esto, yo me encontraba sentado de espaldas a la ventana cerrada. Súbitamente oí un ruido detrás de mí, como un suave golpeteo. Me volteé y vi un insecto volador golpeando contra el vidrio de la ventana. Abrí la ventana y atrapé el insecto cuando entró volando. El insecto resultó ser la analogía más cercana a un escarabajo dorado que puede hallarse en nuestras latitudes, un ejemplar de la especie Cetonia aurata que, contrario a sus costumbres, había sentido la urgente necesidad de entrar en un recinto oscuro en ese momento. Debo admitir que nada similar me ha ocurrido antes o después y que el sueño de esa paciente ha permanecido como una experiencia. La foto imposible. En 1914, una mujer alemana realizó 6 fotos a su hijo y le encargó a una amiga de Estrasburgo que le revelase el carrete. Por culpa de la Primera Guerra Mundial no volvió a verla, así que dio por perdidas las fotografías. En 1916 adquirió una placa fotográfica virgen cerca de Frankfurt, a más de 200 kilómetros de Estrasburgo, y fotografió con esta a su hija recién nacida. Tras revelarla, comprobó con gran sorpresa que en ella se apreciaba una doble exposición, mostrando la imagen de su hija tomada en 1916 con la imagen de su hijo tomada en 1914. Por una increíble casualidad, la placa dejada en Estrasburgo había sido confundida con una placa virgen y vendida como tal en Frankfurt 2 años después a la misma mujer. El hombre que sobrevivió a 2 bombas atómicas. El 6 y 9 de agosto de 1945, Estados Unidos detonó 2 bombas nucleares sobre las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki, respectivamente. Las explosiones y la radiación que causaron mataron a cerca de 90.000 personas, un auténtico asesinato masivo. Pocas personas sobrevivieron a una u otra tragedia, pero hay una que vivió ambas. En 2009, el gobierno japonés confirmó que un hombre, Tsutomu Yamaguchi, estuvo en cada ciudad los días en que fueron bombardeadas y vivió para contarlo. Yamaguchi se encontraba el 6 de agosto en Hiroshima por un viaje de negocios. Mientras caminaba, escuché el sonido de un avión, entonces miré para arriba y vi un B-29 lanzando 2 paracaídas. De repente, fue como un destello de magnesio, un gran destello en el cielo, y sentí que todo volaba a mi alrededor, aseguró en una entrevista. 3 días después había regresado a Nagasaki, la ciudad donde residía con su familia. Había vuelto ileso, pero con un trauma que nunca podría olvidar. Entonces, volvió a ocurrir. Zumbidos, un destello, una ciudad entera estallando. A pesar de las explosiones y de la doble exposición a la radiación que éstas dejaron, Yamaguchi vivió hasta los 93 años. Falleció en 2010 de cáncer de estómago. Dentadura salvadora. En 2009, un croata llamado Ivan Lebedev estuvo a punto de morir cuando una bala perdida entró en su casa y lo alcanzó mientras se cepillaba los dientes. Milagrosamente, la bala se alojó en su dentadura postiza, lo que le salvó la vida.
Sorprendentemente, solo 2 años después, Lebedev volvió a estar cerca de la muerte cuando otra bala perdida lo alcanzó en el mismo lugar, pero fue detenida una vez más por su dentadura postiza. Y bueno, eso fue todo por ahora. Como siempre, si te gusta mi contenido y quieres apoyarme a crecer, dale like al video, suscríbete activando la campanita, compártelo con los que más quieres y deja tu opinión aquí abajo en la caja de comentarios. Sígueme en mis redes sociales para un trato más cercano. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Adiós.